estudiantes. Soy el docente Germán Eduardo Díaz. Hoy les vengo a presentar qué es el imperialismo. El imperialismo es un fenómeno político, social, económico, cultural. Ocurrió entre mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, en el cual las potencias europeas se repartieron en el mundo como una gran naranja. Zonas de influencia, dominio militar, rutas comerciales. Estados Unidos también tuvo una cierta fase de imperialismo, pero sobre su propio territorio. Es lo que vamos a hablar en el presente documento. Características. Espacio político militar de las potencias europeas por Asia, Oceanía y África. Los grandes capitales apoyaban la expansión para adquirir recursos naturales y materias primas para sus industrias. Hubo una paz armada, es decir, una rivalidad política entre Gran Bretaña, Francia, el Imperio Alemán y Rusia por el dominio mundial. El racismo. Los blancos europeos justificaban el darwinismo social, es decir, la falsa teoría de la superioridad de las razas. Consideran que como eran pueblos cultos y civilizados, debían dominar a los pueblos salvajes de África, Asia, Oceanía y otras partes del mundo. Esas fueron las características principales del famoso imperialismo europeo. El mapa del mundo de 1900. Aquí se demuestra, miren, gran parte de África, Asia, Oceanía, algunos sectores de América, Canadá, formaban parte de los imperios coloniales. América Latina no fue dominio colonial directo, pero sí las potencias presionaron e impusieron el libre cambio para llevarse los recursos y materias primas a bajos precios y colocar gobiernos afines a sus intereses, sobre todo Gran Bretaña, que era dueña de ferrocarriles y puertos en América. Este mapa iría a cambiar hasta después de 1945, cuando finalizaría la Segunda Guerra Mundial y empezaría el proceso de descolonización. Causas políticas. Los dirigentes de la época tenían la creencia de que la expansión colonial ofrecería la primacía de sus naciones sobre las otras, debido a que la posesión de colonias era símbolo de poder y prestigio. También se buscaba descomprimir tensiones políticas internas, es decir, las rebeliones de pronto de obreros por malas condiciones laborales. Entonces, el falso nacionalismo llevó a que mucha gente se incorporara a los ejércitos de las grandes potencias para expandir sus dominios en el mundo. Los europeos necesitaban territorios para colonizar, recursos naturales para la industrialización, sobre todo Gran Bretaña. Recordemos que Gran Bretaña fue la cuna de la revolución industrial. Ideológica, obvio, se consideraban los salvadores de la humanidad. Por lo tanto, era su deber civilizar a los llamados salvajes y bárbaros, que se consideraban inferiores. El caso más lamentable fue en la Segunda Guerra Mundial, en la misma Europa, cuando el señor Adolf Hitler y su nazismo llevó al exterminio de la población judía del continente. De acuerdo a estas falsas teorías de superioridad de las razas, que hoy día sabemos que son falsas. Imagen del imperialismo. Mira, esta es una caricatura de 1900, en la cual aparece China, repartida entre Gran Bretaña, la reina Victoria, el Kaiser Guillermo II, su nieto, el zar Nicolás II de Rusia, Francia, puede representar por esta mujer, y Japón. Ellos se repartieron a China como una torta, cada uno en sus zonas de influencia, aunque no la dividieron territorialmente, pero establecieron puertos y dominios territoriales y comerciales. Es un ejemplo de cómo en el Congreso de Berlín, anteriormente a esta imagen, Bismarck, el canciller alemán, se repartió con Francia, Inglaterra y Rusia gran parte de África y de Asia. Consecuencias. Política. Las potencias europeas durante la llamada paz armada entre 1871 y 1914 establecieron zonas de influencia, sino que generaron alianzas político-militares para en caso de una gran confrontación. Por ejemplo, Alemania, Austria e Italia formaron la Triple Alianza. Gran Bretaña, Francia y Rusia la Triple Entente para defender sus intereses comunes. En caso de que fuera atacada, como ocurrió en 1914, ocurriría el efecto dominó y empezaría la guerra.
los pueblos sometidos de África y Asia surgieron caudillos como Gandhi, que comenzaron a cuestionar la dominación europea y a generar procesos de independencia. Esto ocurriría en la primera década del siglo XX y se consolidaría después de 1945. Las económicas. Las colonias invirtieron en infraestructura, puertos y ferrocarriles para el transporte de los recursos naturales a las fábricas de Europa. La bibliografía que no debe faltar. Este material es un pequeño abrebocas para estudiantes de grado novel. Les sirve para saber cómo es y para qué sirve el imperialismo. Gracias.